Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a nuestro último capítulo de la alianza con la Filbo 2023, a través de la cual les trajimos las mesas y las conversaciones en las cuales estuvimos participando. El día de hoy estaremos hablando sobre novela histórica, en una mesa que fue titulada La auténtica máquina del tiempo, la novela histórica, en la cual estuve hablando con dos autoras de novela histórica que son, podemos decir, de las más leídas en Colombia y estoy seguro que en Latinoamérica y España donde nos están escuchando. Me refiero, por un lado, a Luz Gabás, autora de Lejos de Luisiana, quien ha sido recientemente ganadora del prestigioso Premio Planeta 2022, y también con Carmen Posadas, de Uruguay, aunque nacionalizada en España, con quien estuvimos hablando de su libro Licencia para espiar, un viaje fascinante por la historia del espionaje femenino en la historia. Un libro que a quien le interesen revisar y poder entender figuras femeninas que no han sido del todo visibilizadas, como otros libros que también ya hemos traído a este espacio, pues se los recomiendo muchísimo. Luz Gabás nació en Monzón, España, en 1968. Es licenciada en Filología Inglesa y profesora titular de escuela universitaria. Decidió dedicarse a la escritura tras años vinculadas a la docencia. Su primera novela, Palmeras en la nieve, de 2012, y sobre la que los lectores verán, tenemos una pregunta en la charla, se convirtió en un fenómeno de crítica y ventas y desde entonces ha sido traducida a varios idiomas. La adaptación al cine de esta novela supuso un rotundo éxito en la taquilla y la película consiguió 2 premios Goya. Luego Gabás regresó con Regreso a tu piel, Como fuego en el hielo y El latido de la tierra, lo que le ha permitido consolidarse como una de las grandes autoras contemporáneas de novela histórica que ha sido ampliamente recibida por un gran público. Carmen Posadas nació en Montevideo el 13 de agosto de 1953. Reside en Madrid desde 1965, aunque pasó largas temporadas en Moscú, Buenos Aires y Londres, como lo menciona en su libro, ciudades en las que su padre desempeñó cargos diplomáticos. Comenzó escribiendo para niños y en 1984 ganó el Premio Ministerio de Cultura. Es autora además de ensayos, guiones de cine y televisión, relatos y varias novelas, entre las que destaca Pequeñas Infamias. Fue galardonada con el Premio Planeta en 1998 y sus libros han sido traducidos a 23 idiomas y se publican en más de 40 países. Así que sin mayores preámbulos les doy la bienvenida a un capítulo sobre novela histórica, sobre esta máquina del tiempo que es la novela, para poder entenderla desde sus lectores, pero también desde sus creadoras. Bienvenidos. En esta mesa, que creo que no hay mejor lugar para estar en Colombia, si a uno le gusta la novela histórica, no hay mejor lugar que aquí en este momento, porque creo que no hay mejores interlocutoras con quienes vamos a empezar a entender lo que no hayamos entendido o a empezar a destacar aquello que todavía no se ha destacado, que las dos grandes autoras a quienes estoy acompañando hoy. Mi nombre es Camilo Hoyos, de Paredro Podcast. Dos autoras cuyos últimos libros que ya presentaron ayer, entonces algunos de ustedes de pronto ya tuvieron la fortuna de haberlas visto, pues nos ponen a pensar mucho en lo que es la novela histórica, en las posibilidades que tiene. Esta mesa se ha llamado La auténtica máquina del tiempo, y yo creo que aprenderemos mucho preguntándoles a ellas qué implica, qué significa esa máquina, cómo es ese tiempo y cómo son los temas. Así que me es muy grato presentar. Luz, bienvenida a la Filbo. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí en Colombia, en Bogotá. Muchas gracias. Encantados nosotros, y Carmen también, bienvenida. Un placer estar aquí también. Gracias, Camilo. ¿Por dónde arrancar a hablar de la novela histórica aprovechando este rato con ustedes dos? Entonces lo que decidí que de pronto nos puede ser más útil es que nos ubiquemos fuera de la esencia creadora. No sé si me estoy equivocando al decir, porque leer también es crear, ¿cierto? Pero a mí me intriga mucho saber ustedes cómo leen novela histórica, cómo son ustedes dos, no como autoras de novela histórica, sino como lectoras de novela histórica. Es decir, para ustedes, porque además sé que muchos acá deben tener algún manuscrito, ¿cierto? Por publicar, todavía por enviar. Entonces, cuando ustedes leen una novela histórica, ¿qué esperan? ¿Cuándo sienten que están verdaderamente llevadas por la experiencia lectora? ¿Cuándo dicen, no, esto definitivamente no me gusta, me hace falta? Me gustaría que nos contaran un poquito eso. Yo tengo que decir que a estas alturas de mi vida yo leo como una escritora y no leo como una lectora, lo cual tiene sus partes buenas y sus partes malas.
La parte mala es que te vuelves hipercrítica y entonces cada vez que hay una cosa que te chirría dices, uff, esto no me lo creo. Y ya sabéis que cuando en una novela hay algo que no te lo crees, te saca completamente de la historia. Pero la parte buena de leer como una escritora es que te vas fijando en todos los trucos, en todas las artimañas y en toda la maravillosa arquitectura de un buen escritor de novela histórica, ¿no? Yo tengo que decir que tanto como escritora como lectora tengo un maestro en esto de la novela histórica. Es James Boswell. A lo mejor ustedes no conocen a James Boswell, pero en el mundo anglosajón está considerado el escritor de la mejor biografía que se ha escrito nunca, que es la historia de Samuel Johnson. Y entonces decía Boswell que cuando uno va a escribir novela histórica es muy importante prestar tanto atención a la historia con mayúscula como a lo que los franceses llaman la petite histoire, que son todas las curiosidades, las anécdotas, hay que saber cómo se vestía la gente, qué comía, dónde dormía, en fin, todo ese tipo de cosas. Y ponía el siguiente ejemplo. Decía, si uno va a escribir novela histórica, es muy importante, en efecto, prestar atención a todas estas cosas. Imagínense, por ejemplo, que vamos a escribir sobre Julio César, decía él, ¿no? En ese caso es muy importante decir que era calvo, por eso le gustaba tanto la corona de laureles y conquistó el mundo. Así que desde lo pequeño, desde lo más anecdótico, tú puedes contar una gran historia. Y es por lo menos lo que yo siempre he intentado. A mí personalmente me gusta leer novela histórica que a mí me hubiese gustado escribir. Exijo como lectora lo mismo que como escritora. Una novela histórica tiene un compromiso con la historia y un compromiso con la literatura. Entonces es imprescindible que mantenga un buen equilibrio, como decía ahora Carmen, entre la historia con mayúscula, los grandes hechos históricos o los grandes personajes que el escritor elige y los hechos cotidianos. O sea, para mí la clave es encontrar una novela histórica en la que los acontecimientos importantes condicionan y atraviesan la vida de los personajes, no necesariamente personajes históricos importantes, simplemente la vida cotidiana. Es, para mí, lo más importante, es lo que busco en una novela histórica, que no se trague la historia al viaje emocional de los personajes y, por el contrario, que no haya un exceso de imaginación y poco contexto histórico o un contexto histórico no veraz. Y ya Luz, con eso estás adelantando la pregunta que te haré después sobre la documentación histórica, pero ya queda muy claro allí. Pero sí me permite hacerles la siguiente pregunta, y es, siempre que uno piensa la relación entre la literatura y la historia, hay una pregunta implícita de qué aprendo de una y qué aprendo de la otra, porque de cada una de las dos uno aprende algo y uno busca una novela o busca un ensayo histórico dependiendo también de la experiencia que quiere tener. Pero cuando uno es una creadora literaria como ustedes, una novelista, ya ahorita les preguntaré por eso, se busca la historia como tú lo acabas de decir, pero a mí me intriga mucho preguntarles a lo largo de la historia y de su obra novelesca, como creadoras literarias, ¿qué es lo que más han aprendido de la documentación histórica y del hecho de investigar históricamente? Vivimos en un país en el que siempre estamos diciendo no olvidar, no debemos olvidar, y ahorita nosotros estamos viviendo en un momento en el que estamos empezando a fijar lo que todos nos gustaría saber, lo que va a ser nuestra memoria, ¿cierto? Y ahí entra la historia. Tú recuperas un momento de España en el que es prácticamente olvidado y que, bueno, ya lo vamos a ver ahorita, y ni hablar de tus personajes espías. Entonces me interesa mucho eso. ¿Qué han aprendido ustedes de la historia? ¿Qué han entendido? ¿Por qué es tan importante y tan necesario? Obviamente entendiendo que la buscan para llevar a cabo novelas, no para escribir ensayos históricos. Bueno, para mí la importancia vital que tiene la historia, al margen de lo que uno puede aprender, que obviamente siempre aprendes algo leyendo una novela histórica, es cómo en el fondo la historia se repite siempre
y además la gente siempre tiene las mismas pulsiones. O sea, que tú puedes estar... eso es muy, muy sorprendente de descubrir. O sea, tú estás hablando de repente de Julio César y resulta que lo que le pasaba a Julio César es lo mismo que le está pasando, por ejemplo, a Donald Trump en el presente. Bueno, salvando las enormes diferencias que obviamente Donald Trump no tiene nada que ver con Julio César. Pero lo que quiere decir es que la gente que obtiene poder, como puede ser uno u otro, al final las reacciones son muy parecidas. Entonces eso es muy fascinante porque por un lado nosotros pensamos que bueno, que somos hijos de nuestro tiempo y que nos regimos por unos parámetros que son los que marca nuestra época, etcétera, etcétera, pero por encima de todo eso está el factor humano y el factor humano es siempre el mismo. Yo creo que en la novela histórica encontramos, por un lado, evasión, por otro lado, aprendizaje y, fundamental, un diálogo con nuestro presente. En la documentación que manejamos para construir nuestras historias, como apunta Carmen, estamos aprendiendo de nuestra actualidad. Por eso es tan importante buscar en el pasado de una manera reflexiva, porque nos ayuda a comprender el momento que a nosotros nos ha tocado vivir, que a veces no es tan novedoso como nos parece. Es verdad que cada generación crea su propio discurso, pero está basado en el discurso anterior. Nunca hay una ruptura total con lo anterior. Por lo tanto, yo lo que encuentro es un aprendizaje continuo, no solo sobre el pasado, sino sobre mi relación con mi mundo. Y cuando buscamos en la historia entender esa relación con el mundo, a veces podemos sacar cosas que la historia había olvidado que pueden no ser muy bienvenidas ahora, ¿verdad? Y más está ocurriendo ahorita, estamos viviendo ahorita en un momento muy tenso de sensibilidades, de reivindicaciones, en el que yo me pregunto si la novela histórica en algún momento va a sufrir algún tipo de presión. Es decir, si de pronto no vas a poder rescatar. Me pregunto, no me quiero adelantar, pero tú rescatas el momento en el que España pierde Luisiana, es decir, me imagino a alguien de, no sé, si alguien de algún partido español, político español que te salga a decir, ¿por qué estás trayendo eso? Esto es lo que no necesitamos ahora. Mi pregunta es, dentro de lo que ustedes han escrito y entendiendo que está esta vertiente en este momento, si han sentido alguna vez algún tipo de presión con algo que se hayan encontrado, con algo que hayan visto y que de repente hayan pensado, esto es mejor dejarlo quieto, o siempre primó esa voluntad novelesca para decir, no, a mí lo que me interesa es el retrato más fidedigno desde lo literario. ¿Nos cuentan un poquito? Claro, siempre hay que estar luchando contra eso, ¿no? Porque a pesar de que estemos hablando de la edad de piedra, como decía Luz, estamos siempre hablando del presente. Y sin embargo, hay un peligro que yo creo que es común a todos los escritores de novela histórica, que es extrapolar lo que está pasando ahora y ponerlo en otra época, ¿no? Entonces, ahora hay muchos autores que hacen novela, por ejemplo, sobre una mujer en la Edad Media o en la Grecia clásica o en las cavernas, y resulta que todas eran feministas, todas eran listísimas y todos los hombres eran imbéciles. Bueno, pues los hombres nunca han sido imbéciles ni antes ni ahora, pero es que además en aquella época no eran feministas, o sea, en la caverna no había feministas, lo siento mucho, pero eso es así. Yo entiendo que la tentación es muy grande porque al lector le hace ilusión pensar que bueno, que las cosas eran como ellos les gustaría que fueran y todo lo demás. Pero para ser honestos, yo lo que intento es reflejar esa época, no lo que debería haber sido esa época. Es cierto que en la sociedad en la que vivimos existe el riesgo de la politización de la historia, de la recuperación del pasado y la politización también de la literatura. Ahí está cada autor para ser libre, para tratar los temas como quiere tratarlos. Es cierto también que, como dice Carmen, hay mucho presentismo en la novela histórica, es decir, es llevar
al pasado reflexiones más propias del presente. Pero yo creo que los grandes autores, las grandes autoras de novela histórica, sabemos diferenciar y sabemos distanciarnos de estos enemigos de la novela histórica. Sí que creo que es un signo de los tiempos esta politización también de la historia y de la novela histórica, porque se corresponde a un nuevo significado de la palabra nostalgia. Esta idea no es mía, es de una crítica literaria americana ya fallecida llamada Svetlana Voym, que tiene una reflexión muy linda que dice que el siglo XX comenzó con mucha ilusión y terminó carcomido por la nostalgia, y lo que era el significado clásico de nostalgia, es decir, una desazón individual, se ha convertido en una especie de emoción colectiva, de deseo de vivir en otra época que no sea esta. Esto también es un signo de nuestros tiempos. En resumen, yo creo que depende de cada escritor si quiere ser más político, menos político. Yo personalmente defiendo y espero y busco en una novela histórica sobre todo veracidad en los hechos e imaginación en el resto. Y ahí hay una labor muy interesante que ves cómo, porque siempre hay alguien o algo que educa a los lectores, ¿cierto? Es decir, yo creo que pocas veces nos hacemos esa pregunta, pero todo el sistema literario está organizado de tal manera que unos se encargan de escribir, otros de editar, otros de publicar, y otros son los que promueven la lectura. Y a mí me intriga mucho cómo va a ser bueno, yo soy profesor de literatura, pero siempre cómo podemos buscar que la posibilidad precisamente de la novela histórica es traer, pero no para instalarnos y poner palabras actuales en el pasado, ¿verdad?, como una especie de complacencia de la actualidad, porque cuando empezamos a negar un poquito lo que ha ocurrido, pues cuando negamos las acciones del pasado es cuando ya empezamos a romper el presente completamente. Bueno, quiero pasar a hacerles una serie de preguntas ya particulares sobre los libros, Carmen, y quiero empezar contigo. Tu último libro nos lleva en una aventura del espionaje en código femenino verdaderamente fascinante. A mí personalmente, no sé si ustedes ya lo leyeron, a mí me impresionaron las comedoras de veneno, por ejemplo. Eso sí, esa no es la pregunta, pero si nos puedes contar un poquito, y lo hago porque aprovecho que yo estaba haciendo la pregunta, porque me impresionó. Pero hay algo que es hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de tu libro, y es esa doble registro que tiene. Porque no es una novela directamente, porque claro, ¿cómo escribes una novela con todas las espías? Entonces hay momentos en que la escritura explica lo que viene y luego haces un salto directamente a la ensoñación y a la imaginación. ¿Nos puedes contar un poquito? Porque yo creo que ahí pones muy cerca del lector la gran diferencia que es referirnos a las cosas en un lenguaje novelesco, y uno mismo cae en cuenta de la riqueza entre uno y otro. Claro, bueno, en realidad el libro es un híbrido, no es propiamente una novela, porque tiene unas partes que son de ensayo, y la razón de que sea así es porque yo quería escribir la historia del espionaje desde los albores de los tiempos hasta ahora, porque siempre me ha fascinado mucho este fenómeno, que es viejo como el mundo. Hay quien dice que es la profesión más antigua del mundo, incluso más que la que normalmente tenemos por tal. Porque es verdad que el ser humano siempre ha necesitado información de lo que hacían sus enemigos y casi más información de lo que hacían sus amigos, porque uno nunca sabe qué puede pasar ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía claro que tenía que ser una novela que recorría muchos siglos, incluso milenios, y entonces decidí empezarla con una experiencia personal. Porque si a mí me interesa tanto el mundo de los espías es porque mi familia vivió en Rusia durante los años 70, en la época soviética dura, la Guerra Fría, y los rusos tenían y tienen una obsesión por el espionaje. La prueba está que Putin es KGB, o sea que esto viene de muy atrás. Y en aquella época vivir en la Unión Soviética en los años 70 era como vivir en una novela de espías, pero no de James Bond, sino de Superagente 86, porque todo funcionaba horrible. O sea, era una chapuza espantosa. Sabíamos que en la embajada
el que te traía el café con leche por la mañana te espiaba, la cocinera también te espiaba. Incluso había un señor que tú preguntabas, ¿de qué se ocupa Sergei? No, Sergei solo se ocupa de quitar la nieve del techo de la embajada. Dice, ¿pero qué hace el resto del día y qué hace en verano? Bueno, Sergei era el que colocaba los micrófonos, pero como todo era bastante chapucero, de vez en cuando los micrófonos se invertían y oíamos nosotros a los espías. Entonces tú estás durmiendo a las 4 de la mañana tranquilamente y de repente sonaba una música trepidante o una conversación acalorada. Entonces tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense, que queremos dormir. Bueno, esa fue mi primera experiencia con los espías, y a partir de ahí empecé contando esa anécdota, ¿no? Porque es la razón por la que me interesa el tema. Y a partir de ahí, bueno, lo hago cronológicamente, ¿no? Entonces empiezo con la primera misión de espionaje que está documentada, que es 2500 años antes de Cristo, cuando el pueblo elegido entra en la tierra prometida y ahí una mujer tiene un papel muy importante, y voy subiendo, pero al mismo tiempo yo quería que el lector supiera cómo iba evolucionando el sistema del espionaje, porque no era el mismo en Palestina en aquella época, que en el mundo clásico, que en el mundo de la Edad Media y así, y al mismo tiempo, por eso es este híbrido. Claro. Esa es la razón. Pero quien no lo haya leído va a sentir esa gran diferencia, porque y tiene que ver con la pregunta anterior: ¿cómo recibimos mejor las historias? ¿Cómo aprendemos más de la historia? Entonces creo que va a haber ahí un tema. Luz, yo te quiero preguntar por algo que tú dijiste en ese fabuloso día en el que ganaste el Premio Planeta, que te felicitamos, por supuesto, pero tú hablaste en un momento de cómo Lejos de Luisiana tenía un elemento que también compartía el resto de tu obra, y hacia eso te referiste a la tensión entre la pasión y la razón, y que ese es un elemento que también está presente a lo largo de tu obra. Me gustaría que nos contaras cómo lo entiendes tú, esas dos palabras, en ese proceso de documentación histórico-literaria. No es una pregunta fácil. La tensión entre razón y pasión es una tensión puramente romántica, propia del romanticismo, y qué casualidad que el género literario por excelencia del romanticismo es la novela histórica. Los románticos ya percibían las tensiones a las que nos vemos sometidos hoy en día también nosotros. Por ejemplo, la tensión entre la revolución técnica y el deseo del retorno a la naturaleza, o por ejemplo el miedo existencial ante la soledad cuando sabemos que los grandes discursos han muerto y cuando no hay nada sólido a lo que aferrarnos. Este concepto de, esta tensión emocional está presente en mí, en mi voz literaria, desde Palmeras en la nieve. He viajado por todos los siglos, por todos no, Palmeras en la nieve es el siglo XX, las siguientes novelas siglo XVI, siglo XIX, Lejos de Luisiana me voy al siglo XVIII, pero ese tema universal que es hacer lo que debo o hacer lo que dicta mi corazón, yo creo que es un clásico de la literatura y creo que es y va a seguir siendo un clásico en mis novelas. Y además te hago una pregunta sobre esto, y también ese criterio te permite también visitar a tus personajes para entender cómo se vive la pasión en cada uno de esos momentos, porque las pasiones se han vivido distintos a lo largo de la historia. Sí, y curiosamente en Lejos de Luisiana la tensión entre pasión y razón es también una tensión universal, porque la acción sucede en el tránsito entre la Ilustración y el Romanticismo, finales del siglo XVIII. El orden del mundo cambia, el paradigma mundial es otro. Todo va relacionado al final, las grandes reflexiones filosóficas y una conversación como esta, todo está relacionado. Gracias, Luz. Carmen, yo te quería preguntar, pero claro, era muy difícil elegir, pero sobre cuáles de las espías preguntarte, ¿cierto? Aprovechando este momentico. Entonces me tocó hacer un trabajo de exclusión de muchas, y hay dos personajes de los que tú hablas que específicamente te quiero preguntar, y me gustaría preguntarte cómo fue tu lectura actual sobre estas dos, porque tal como venimos diciendo, creo que nos hablan mucho de la actualidad.
por muchas cosas que están pasando. La primera de ellas, puede que ya te la estés imaginando, es la Malinche, porque ahorita estamos en un gran momento de entender luchas indígenas, identidad indígena, aquí en Colombia, en Latinoamérica. Tú eres uruguaya, nacionalizada también en España, entonces te quería decir si hubo algún componente específico que encontraste en la Malinche, pero no únicamente en la Malinche, y aquí sí nos da para los dos o si no el que tú prefieras, pero fue verdaderamente impresionante leer sobre Charles Geneviève de Beaumont, el caballero de Eón, ¿cierto? Que al final se pregunta y uno se dice ¿qué era hombre o era mujer? ¿Cierto? Incluso está Casanova de por medio sin saberlo, cosa que ya me parece que es a grandes ligas. Es verdad, No, que es verdad, sí. Nos hablas de estos dos personajes y de cómo los entendiste cuando te pusiste en la escritura. Sí, bueno, cuando yo era niña y estudiaba, Malinche era una traidora. O sea, estaba considerada una mujer indígena que había traicionado a su familia, a su tribu, a su gente, y se había entregado a Hernán Cortés y se había convertido en su concubina, y eso es lo que nos contaban en el colegio. Bueno, la sorpresa que me llevé al investigar este personaje es que esta versión era muy sesgada, en el sentido de que Malinche nunca traicionó a los suyos porque ella pertenecía a una tribu que era enemiga de los mexicas. Los mexicas son lo que ahora conocemos por los aztecas. Bueno, entonces les tengo que contar un poquito el panorama. Cortés desembarca en México con 500 hombres y 40 caballos. Y con 500 hombres y 40 caballos conquista un imperio de miles, de cientos de miles de nativos. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, siendo muy astuto y teniendo la ayuda de Malinche, que también era muy astuta. La historia es la siguiente. Él llega a las costas de México y entonces se encuentra con unos náufragos que llevaban 8 años ahí, que habían aprendido el idioma. Entonces, durante un tiempo se valen de este náufrago para que les haga de intérprete, porque Cortés sabía que con 500 hombres, lo más normal es que se lo acaban comiendo, ¿no? Que más vale hacerse amigos y no enemigos. Y entonces él va pactando con las tribus. Bueno, y ahí le cuentan que hay esta ciudad mítica que se llama Tenochtitlan, en el que las calles están recubiertas de oro, que es una cosa espectacular, una ciudad construida sobre un lago, bueno, un sitio absolutamente deslumbrante, tanto de dinero como de poder, etcétera, etcétera. Y entonces él decide ir hacia Tenochtitlan. Bueno, llega un momento que el intérprete que él tiene se da cuenta de que no entiende el idioma. Y en ese momento Malinche, que es una esclava que le han regalado un poquito antes a Cortés, le dice a Cortés, yo entiendo. Y entonces yo se lo traduzco al lengua, le llamaban el lengua al intérprete, y el lengua que se lo traduzca a usted. Y entonces ahí Malinche empieza a ser de intérprete. Como además era una mujer muy inteligente, enseguida habla español y ya no necesita al otro personaje, ¿no? Entonces lo que hacen, tanto Malinche como él, es hacerse amigos de todas las tribus de alrededor de Tenochtitlan que odiaban a los aztecas. Y los odiaban porque tenían que rendirles tributo de sangre, tenían que entregar a sus hijos más jóvenes para que los llevaran los sacerdotes a los templos, los abrieran en canal, les arrancaran el corazón y luego se los comían vivos. Y incluso hacían algo peor para esos nativos, que era que no dejaban que sus huesos descansaran en paz y los utilizaban como material de construcción. Y hay muchas fotos de cómo los templos aztecas están recubiertos de calaveras de estos pobres niños a los que se los comían. Así que comprenderán que los nativos de alrededor no tenían mucha simpatía a los mexicas, y de esto se aprovecha Malinche. Ella además era una mujer, aparte de las instrucciones que le daba Cortés, ella conocía la idiosincrasia de los indios, o sea que sabía adaptar el mensaje a lo que convenía para sus fines, ¿no? Y entonces, bueno, en los grabados de la época, si ustedes ven, está Malinche con un dedo en alto, que quiere decir, eso es señal de autoridad, y es como un palmo más grande que el propio Cortés.
Y hasta tal punto tenía autoridad que los españoles le llamaban Doña Marina y los indígenas, cuando hablaban de Cortés, le llamaban el señor Malinchín. Entonces, con este sistema, ellos consiguieron que todos los indios se pusieran en contra de los mexicas y conquistaron México, si no lo hubieran podido hacer de ninguna manera. Así que a mí me fascinó mucho la revisión que ahora se ha hecho de la historia y saber la verdadera dimensión de esta mujer, que yo creo que de todas las que retrato en el libro es la que más ha cambiado el curso de la historia. Es un personaje muy importante que tú lo visitas muy bien y creo que en la actualidad, como decimos, es un personaje que es importante entender desde toda su dimensión. Luz, y eso me lleva a preguntarte por lo siguiente. Tú te metes a hablar de la Luisiana española, de ese momento en el que el Mississippi se hablaba en español, como se dice, es decir, esos años entre 1763 y 1803. Por lo general, traer una novela que recupera un momento histórico olvidado o un poco dejado atrás, pues tiene el primer tema y es ¿por dónde arranco? ¿Sí me explico? Porque si está olvidado, pues entonces es mi labor rescatarlo. ¿Cómo fue tu proceso de documentación? Porque ya nos acabas de decir de la gran importancia que tú le das a la documentación, tanto como a la ficción. ¿Por dónde arrancaste tú a investigar? Mi primer acercamiento a la presencia española en lo que ahora es el corazón de Estados Unidos fue por unos trabajos que estaba haciendo sobre la figura de un gobernador español llamado Bernardo de Gálvez, que además fue virrey de Nueva España. Sobre esta figura hay biografías noveladas, pero al leerlas yo tenía la sensación de que no acababa de comprender todo el contexto. Y el contexto era el siguiente. Si pensamos en Nueva Orleans, en Luisiana, enseguida nos viene a la mente el momento francés de la historia. Pero Nueva Orleans fue francesa los mismos años que española. ¿Por qué no recordamos ese paso de los españoles? Es cierto que me encontré con una colonización peculiar, porque a diferencia de otros lugares, hablo de Latinoamérica, a España, Luisiana le cayó entre las manos de la noche a la mañana. Fue un regalo de Francia a España por la ayuda de España a Francia durante la Guerra de los 7 años o la Guerra Franco-India que enfrentó a Francia y a Inglaterra. Perdió Francia, perdió España, que había ayudado a Francia, perdió sobre todo Florida, y entonces para compensar Francia le regala el inmenso territorio de la Luisiana. Entonces la colonización española de la Luisiana fue un poco especial. ¿Qué es lo que hizo España? Muy brevemente. Lo que hizo fue continuar con las leyes francesas, mejoró algo en las leyes relacionadas con la esclavitud. Por ejemplo, como novedad, introdujo la ley de coartación que permitía a los esclavos, que eran en su mayoría africanos negros, comprar su libertad. Esto en aquellos tiempos era una novedad. Y básicamente se dedicó a invertir dinero en mantener los puestos militares, es decir, en seguridad, y en traer colonos de España para colonizar ese territorio inmenso. Es algo que la verdad no consiguió, porque cuando España se fue de Luisiana en 1803, solo el 15% de la población era española, y esta es una de las razones por las que en el imaginario colectivo asociamos Nueva Orleans con Francia y no con España. Entonces, en esta novela, de alguna manera, recupero ese hecho olvidado en España, y que aquí entre los lectores latinoamericanos pues está provocando muchísima curiosidad, francamente. Perdóname, Luz, y por ejemplo los archivos que más utilizaste, ¿dónde estaban? ¿Estaban en Estados Unidos, en Francia o en España o en Latinoamérica? En España hay mucha documentación y libros de historia sobre la ayuda esencial de España en la independencia de los Estados Unidos. Es decir, la historia hubiese sido diferente si España no hubiese ayudado de manera encubierta. Encubierta quiere decir que no podía ayudar abiertamente a los Estados Unidos a independizarse de Inglaterra porque tenía las colonias latinoamericanas. No podía ayudar abiertamente a alguien. Entonces lo hizo de una manera soterrada, solapada, les enviaba dinero, municiones, mantas, víveres, sobre todo mucho dinero. La parte
de la década primera, es decir, de la transición de Francia a España. Apenas hay información en textos españoles. Esta la conseguí en la Asociación Histórica de Luisiana, que tiene unos archivos maravillosos con textos originales y con artículos sobre la época. En la novela proporciono una amplia bibliografía comentada por temas, no en plan tesis doctoral, sino si alguien quiere saber sobre los cimarrones, los esclavos africanos, las tribus nativas por zonas, según sale en la novela, todo eso está explicado allí. Y es una compilación muy sabrosa porque de nuevo es tener la contraparte histórica, es decir, es igual que en tu libro, Carmen, que es esa doble perspectiva, desde lo histórico y lo literario para que haya una constancia. Yo quisiera hacer una pregunta a cada una y luego pasamos. Carmen, tu siglo XX de espionaje, como ya estamos diciendo, es fascinante porque a mí por lo menos me dio unos nombres que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, Josephine Baker, o sea, no sabía de sus actividades, y ni hablar de Caridad Mercader, que es otra que me llamó mucho la atención. Y hay muchas otras, incluyendo la Mata Hari, etcétera, etcétera. ¿Qué rasgo femenino o cómo definirías ese rasgo femenino que caracteriza a la mujer del siglo XX espía? Porque me imagino que es distinta de las demás por lo que supuso también el siglo XX, ¿o no? ¿O me lo estoy inventando? Un poquito, porque ahí entran los grandes descubrimientos de principios del siglo XX, ¿no? El automóvil, el avión, el teléfono, el código Morse, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que siempre me preguntan, bueno, ¿qué cualidades tienen en común todas estas mujeres? Y yo digo que las únicas cualidades que tienen en común es, por un lado, el arrojo, por otro lado, la inteligencia y por otro lado, bueno, yo creo que más o menos esas son las dos únicas, porque el resto no se parecen absolutamente en nada. O sea, yo tengo espías que son reinas, hay otras espías que son probas funcionarias que estaban en un ministerio, una oficinucha de no sé dónde. Hay estrellas de la televisión, mejor dicho, de las variedades como Josephine Baker, que tú le has mencionado ahora, y que es asombroso porque es una mujer que nace en un sitio muy humilde de Estados Unidos, y en este momento está enterrada en el Panteón de los Héroes franceses por su participación y todo lo que ella hizo durante la Segunda Guerra Mundial y cómo ayudó a salvar a muchísimas personas de los nazis. Y sin embargo es mucho más conocida porque baila con unas bananas, o sea, todo lo que nos acordamos de ella, que bailaba con unas bananas. Bueno, pues además de eso fue una grandísima espía y una mujer que rindió un servicio extraordinario a Francia. Y en cuanto a Caridad Mercader, yo siempre he pensado que si Shakespeare la hubiera conocido, Lady Macbeth se hubiera quedado en pañales, porque es la mujer más mala que yo he visto nunca. O sea, una cosa terrible. Hay que decir que ella nace en Cuba, de una familia muy acomodada. Se casa también con alguien de la alta burguesía barcelonesa, tiene 5 hijos, pero en un momento dado ella se deja completamente cautivar por lo que está ocurriendo en la Unión Soviética, ¿no? Ese país que ella piensa que está fomentando la igualdad, la fraternidad, la libertad, etcétera, etcétera, y se convierte en agente del KGB. Entonces ahí se lleva a uno de sus hijos, en concreto a Ramón Mercader, se lo lleva a Francia y lo empieza a entrenar porque Stalin tenía la obsesión de que quería matar a Trotsky. Y ya había hecho varias tentativas que todas habían fracasado, y Caridad Mercader, con una perseverancia y con un método verdaderamente increíble, entrena a este hijo. Primero le hace un lavado de cerebro brutal, luego lo entrena y lo entrena de la siguiente manera. Iban madre e hija por las calles en París y decían, vamos a matar a esa señora con la camiseta rosa y que no nos pillen. Y en efecto, no estoy personalizando en usted, pero bueno, es para poner un ejemplo. Y lo hacían y salían indemnes. Bueno,
Bueno, le entrenó de este modo. Luego este señor que hablaba francés perfecto, porque habían vivido en Francia con su madre, se hace pasar por una especie de periodista francés y así enamora a la secretaria de Trotsky. Ahora estamos en México y entonces mamá lleva a Ramón Mercader a la puerta de la casa donde se va a producir el asesinato y luego hay cosas chuscas, por ejemplo. Ramón Mercader era en agosto, hacía 40 grados a la sombra, pero iba con una gabardina porque tenía que esconder el piolé y una pistola. Entonces los guardaespaldas, cuya misión no era más que cuidar a Trotsky, que además a cada rato lo querían matar, nadie le sorprende que este señor aparezca con una gabardina en el mes de agosto. Bueno, llega Trotsky, le clava el piolé mejor dicho, llega Mercader, le clava el piolé a Trotsky, lanza un grito estertorio, una cosa monstruosa que dice Ramón Mercader, que ese grito lo persiguió durante toda su vida. Y mamá, que está afuera fumando, a ver cuando sale el niño, deja al niño y se va corriendo. Entonces, este señor que tenía lavada completamente el cerebro se va a la cárcel, jamás confiesa que se llama Ramón Mercader, sigue haciéndose pasar por un francés y pasa no sé cuántos años en la cárcel y ahora está enterrado en la Unión Soviética con nombre supuesto, porque Stalin nunca quiso reconocer que él había mandado a Ramón Mercader a matar a Stalin. Y entonces esta mujer a mí me parece una historia terrible, que además yo muchas veces he querido escribir la novela de Caridad Mercader, pero no me he atrevido porque era tal bruja que a ninguno de ustedes le iba a gustar. Creo que ya te entendemos muy bien lo de Lady Macbeth. Sí, después de esta descripción. Luz, mi última pregunta para pasarla al público. Mencionaste tú hace un rato ya Palmeras en la nieve, que cumplió 12 años y es una obra que tus lectores quieren muchísimo y que está muy presente siempre. Y cae en cuenta que, claro, haces un ejercicio muy parecido al que haces acá, pero te vas a la Guinea Española y este es el Mississippi español. Entonces, mi pregunta es si en este doble ejercicio de la máquina del tiempo, que te ha ido a dos colonias lejanas, ¿qué has aprendido de la identidad española o has entendido algo de España a partir de visitar estos dos? Las preguntas difíciles son para mí, ¿no? No para Carmen, ya nos vamos conociendo ya. Todos los días se aprende algo, claro que sí. Mira, ya sé que esto está siendo grabado, pero me voy a mojar. Lo que he aprendido, que es algo muy español, es cuando algo no nos gusta, lo tapamos y no hablamos de ello. Porque esto al fin y al cabo también es un reflejo de la personalidad de los individuos, ¿no? Tendemos a recordar lo bonito de nuestras vidas, aquello que no salió bien, aquel que me rechazó, aquello que perdí, pues lo mejor es correr un tupido velo y no hablar sobre ello. Por eso, la novela histórica tiene una función importante, divulgativa también, como comentabas tú antes, porque los escritores nos fijamos en cosas diferentes, en asuntos diferentes de aquellos en los que se fija un historiador o de aquellos que emplea un gobierno. Por ejemplo, nosotros nos fijamos en lo que nos interesa, en lo que nos mueve por dentro y sacamos cositas a la luz. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, Carmen. Luz, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Gracias.